Pero ya la semana pasada los trabajadores, los sindicatos plantearon que se necesita un aumento que lleve el salario mínimo a los 1.500 balboas mensual, $1.500. Yo no sé, yo no creo que la economía esté para eso. O sea, eso sería duplicar el salario mínimo actual. Y ojo, puede ser que eso es lo que necesita un trabajador para sustentar Repite cuál fue la propuesta. $1.500 mensuales. De salario mínimo. Salario mínimo. Pero Entonces, esto es en pues, serio. sí, señor. No te puedo decir lo que va a pasar con esta propuesta. Con esta propuesta lo que va a pasar es absolutamente nada. Claro. Nada, ¿por qué? Porque obviamente el sector empresarial se va a oponer a un aumento de esa magnitud, que es del 100% prácticamente lo que existe actual. Recordemos que el salario promedio... Hitler el cigarrista está con nosotros a esta hora de la mañana, un revolucionario de verdad, un verdadero hombre de izquierda, que no ha podido venir acá porque sus compañeros le están cerrando la vía en Arraigán y La Chorrera. Y no hay forma de venir hasta acá. Así que está con nosotros vía digital don Hitler Cigarrista. ¿Cómo estás? Elcapitalfinanciero.com a esta hora de la mañana. Mira Guillermo, yo precisamente por haber crecido en el Instituto Nacional, protestado infinidad de veces, luego cuando estuve en la universidad, yo soy el que menos puede criticar las protestas sociales. Pero sí quiero decir algo. A veces, cuando hay una agenda, tú sabes, digamos, de corte político, los funcionarios de gobierno tienen que saber hacer la lectura. Esta protesta, o sea, aquí te están protestando los médicos, las enfermeras, los educadores, los trabajadores de la construcción. Eso no es casualidad. O sea, que todo eso confluye al mismo tiempo, no es casualidad. Entonces yo siento que a veces nuestras autoridades no se dan cuenta de que, bueno, tienes que enfrentar este tipo de situaciones con diligencia, ¿no? O sea, y el otro problema que hay es que la población no entiende que al final, cada vez que se cierra una calle, nos metemos un tiro en el pie. Cada vez que se obstaculiza la vía pública, nos metemos un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque ya yo lo he explicado 1000 veces en esta emisora de radio. Se genera un círculo vicioso. Menos consumo, menos dinero para la población, menos capacidad de compra, menos consumo. Eso obliga a las empresas a reducir la planilla y luego un menos consumo, menos producción, se necesita menos producción y nuevamente reducir la planilla. En ese círculo vicioso es en el que estamos. Y fíjate si estamos en ese círculo vicioso, Guillermo, que la semana pasada la DGI, y esta es una noticia que nosotros publicamos en elcapitalfinanciero.com, la DGI emitió su informe de ingresos corrientes hasta agosto de 2023. Y hubo un alza. Y uno pensaría, bueno, y si estamos hablando de que este año Panamá va a crecer 5.1%, como lo celebró la CEPAL y dijo que Panamá iba a ser uno de los países con mayor crecimiento, la mejor tasa de crecimiento de Centroamérica y el Caribe, y que iba a impulsar a la región a un crecimiento de 3.3%, y siendo una de las tasas más altas de América Latina después de Guyana. Guyana sigue siendo el país, curiosamente, fíjese, Guillermo, uno a veces no le presta atención a otros países, pero Guyana, un país relativamente pequeño en Sudamérica, ubicado entre Brasil y Venezuela, Guyana es el país con la tasa más alta de crecimiento de toda la región. Y sinceramente no sé por qué la CEPAL siempre trata de sacar a Guyana como del escenario. Bueno, este va a ser el escenario regional sin contar a Guyana. Y no entiendo por qué, porque Guyana es parte del continente. ¿Me explico? Pero bueno, al final lo que te quería decir es, mira, hubo un crecimiento de 0.5%, muy leve, de los ingresos corrientes del Estado, que llegaron a 4.330.8 millones de dólares. Ojo, 4.330.8 millones de dólares. Eso está lejos,
de los 20 y pico mil millones que necesitamos para sufragar el presupuesto general del Estado. Pero esos son 65 millones más que los 4.265.8 recaudados el año pasado, 0.5%. Entonces yo me pregunto, Guillermo, y esto es lo que tiene que preguntarse el oyente sobre estos temas económicos. Bueno, si los ingresos corrientes, es decir, los impuestos que se pagan en el país están creciendo 0.5% y la economía 5.1%, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los ingresos corrientes no crecen en 5.1 como debe crecer la economía? ¿Verdad? Bueno, lo que está pasando es precisamente que las empresas no están creciendo, que muchas empresas están en una situación muy crítica y sí, hay más impuestos y la gente está pagando más impuestos, pero no al nivel que uno esperaría una economía en crecimiento. ¿Me explico, Guillermo? Cuando tu economía crece 5%, tu recaudación debería crecer al mismo ritmo, no a menor ritmo. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando tu economía crece a un ritmo y tus recaudaciones crecen a otro, hay dos factores que pueden estar explicando eso. La primera, evasión fiscal. Sí, que la gente no paga los impuestos que debe pagar. Y eso es un tema largo de tratar en Panamá. ¿Por qué, Guillermo? Porque todos sabemos en Panamá que tú vas a la tienda del chinito, compras algo, el chinito tira la plata en el cajón, no marca en la caja registradora la venta y por tanto no se genera impuesto y no pagan impuestos. Pero eso es una práctica, y mira, yo digo el chinito, pero es una práctica común en todo tipo de negocios. Tú vas a un taller de mecánica y te preguntan, ¿lo quieres con impuestos o sin impuestos? Y claro, el ciudadano común, que a veces no entra en los detalles, dice, dámelo sin impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Y te voy a poner un ejemplo sencillo, Guillermo, de un problema que se genera con esto. Cuando usted se lleva el producto o recibe el servicio, se va para su casa y resulta que el producto es defectuoso. Entonces no tiene la factura para probar que lo compró en tienda, ¿verdad? Claro. Y por tanto no puede hacer reclamo. Entonces te quedas con un producto defectuoso. O, por ejemplo, en un taller de mecánica te reparan el auto o el aire acondicionado, tú prefieres pagarlo en negro, como dicen en algunos países, no pagas el impuesto, te vas y te empieza a dar problemas nuevamente el mismo equipo. Que resulta que no tienes la factura para hacer un reclamo por falta de calidad en el servicio, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que se generan a nivel micro, pero que se van sumando, porque ¿cuántas abarroterías hay en el país, Guillermo? Más de 50.000. Y si todas ellas evaden el pago de impuestos, obviamente no vamos a recaudar lo requerido. Ese es el primer problema que tenemos en Panamá con la recaudación de impuestos, la falta de, digamos, seriedad o de supervisión o de garantía de que todo el mundo pague lo que tiene que pagar. Eso es lo primero. Y obviamente los trabajadores, los que estamos en una planilla, empleados formales, somos los más lastimados con esto porque pagamos el impuesto, se nos descuenta en la fuente, lo que se dice en la fuente. Nosotros no tenemos escapatoria. Cada quincena se nos descuenta el impuesto sobre la renta, el impuesto educativo, va porque va. Y no puedes hacer nada frente a eso, esa es la realidad. O sea, habrá personas que podrían decir, mira, sabes que no me descuenta el seguro social porque yo no uso eso. Pero la ley dice que hay que descontar. No me descuentes el impuesto sobre la renta porque yo no voy al Ministerio de Educación. Mis hijos están en escuela privada, no voy a los centros de salud pública. Pero al final todos tenemos que pagar impuestos. Sí. Una máxima del Estado moderno es que los impuestos sirven para invertir en calidad de vida. El otro problema es que, bueno, la gente siente que paga impuestos por el gusto, porque la calidad de vida no mejora. Ese es un problema. Pero, ¿qué te quería decir con esto, Guillermo? Nosotros tenemos
una gran diferencia entre el crecimiento económico que estamos experimentando y la recaudación impositiva. Hay un gran trabajo que hacer ahí por parte del amigo Publio de Gracia, porque las empresas, hay sectores de la economía enteros que no entienden que tienen que aportar. No entienden la importancia de hacer frente a las responsabilidades impositivas. Y yo te voy a decir la verdad, y muchas de esas personas, por ejemplo, miran a Europa y a Estados Unidos como el modelo, se les olvida que allá o pagas impuestos o pagas impuestos. Hay dos cosas seguras, que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. O sea, esas son las dos cosas seguras en Estados Unidos, que te vas a morir en algún momento y que vas a pagar impuestos. Entonces, nosotros tenemos que dar un salto de calidad en eso, Guillermo, porque nosotros tenemos graves problemas que no se resuelven si no, el Estado no tiene los recursos. Ahora, usted dirá, bueno, pero es que se roban el dinero. Es que al final no se invierte en lo que se tiene que invertir y se gasta en planilla. Esa es otra discusión. ¿Me explico? Una vez que ya usted esté pagando impuestos, usted puede reclamar. Evada, reclama, exige, pero el que no paga no puede exigir. Te paras de cabeza todo lo que tienes que hacer. Es que el que no paga no puede exigir, Guillermo. Si usted no paga sus impuestos, usted no puede exigirle al gobierno absolutamente nada. Y yo soy de la consideración de que este tema de los impuestos y las recaudaciones fiscales es vital para que el país crezca y se desarrolle. Mira, uno de los componentes que nosotros tenemos dos componentes que respaldan fuertemente, digamos, la parte de dinero del Estado. Uno es el Canal de Panamá, que nos aporta aproximadamente unos 2.000 millones de dólares al año. Y el otro es la venta de activos del Estado. Yo no sé si tú te has dado cuenta, Guillermo, pero nosotros en diferentes momentos hemos vendido activos hasta por 1.000 millones de dólares en un año. O sea, y cuando hablamos de activos, hablamos de tierra, hablamos de este año. No, este año no, pero los activos que nosotros vendemos, que por cierto, parte de ese dinero, por eso es que también se le debe al Fondo de Ahorros de Panamá, porque cuando parte de ese dinero tiene que ir al Fondo de Ahorro de Panamá. Entonces, nosotros tenemos un problema de que el Estado no puede estarse deshaciendo de activos para sufragar planilla. Tenemos dos tareas que hacer. Eso, una, recaudar más. ¿Eso no está marcado en alguna ley de precisamente de Sí, eso? Sí. O sea en la ley del FAP. O sea que podemos ir, después de este gobierno, podemos ir a por ellos, a varios, ¿no? Bueno, a ver, no, porque el Estado puede hacer con sus bienes lo que quiera. Muchas veces se traspasa, se entrega, pero ahí yo no quiero entrar porque al final, hombre, si tú, por ejemplo, tú vas a desarrollar una zona franca, ¿verdad? En Barú, ponte. Tú necesitas que el Estado o te venda la tierra o te la riende. Así de sencillo. Pero es que, ¿no? Mira, el gobierno pasado metió, según el PRD, 35.000 personas por encima de la planilla que ellos consideraban debía haber. Este gobierno lo ha hecho 4 o 5 veces más. Y eso hay que pagarlo de alguna forma. ¿Y cómo se paga? Se paga con préstamos, porque ahora mismo no hay ingresos, como tú bien acabas de desarrollar. Sí, mira, Guillermo, al final de la historia nosotros tenemos que mejorar los ingresos tributarios. Eso es vital. Tenemos que recaudar más. Pero bueno, es un tema que yo quería tocar por el tema ese que te estoy explicando, Guillermo, de la diferencia que existe entre lo que se está creciendo en términos económicos y el escuálido crecimiento que tenemos en las recaudaciones, que no se compagina, porque si tú tienes un crecimiento de 5%, 10%, como el año pasado tuvimos un crecimiento de 10%, y no tienes un crecimiento de 10% en las recaudaciones, hay un problema. Alguien tiene que darse cuenta que tenemos un problema. ¿Me explico? Porque una cosa va amarrada a la otra. Si hay crecimiento económico, eso significa que hay mayor
actividad económica en el país, tiene que haber, por ende, mayor recaudación fiscal. Y si no la hay un problema. Y tenemos que trabajar en eso. Y yo felicito las iniciativas que ha tenido la DGI bajo la dirección de Publio de Gracia, por ejemplo, de establecer el tema de la factura electrónica. Pero hay cientos de cajas en este momento que se compraron bajo la premisa de mantener informada a la DGI sobre cómo iban los ingresos de cada negocio, y resulta que esas cajas ahora no funcionan y nadie le da seguimiento a ese tema. Ahora lo que queremos es que la gente se mueva a la factura electrónica. Caramba, o sea, no terminamos de hacer una cosa y empezamos otra, y al final ni una ni la otra, ni chicha ni limonada, como decía mi abuela. Entonces, por favor, tenemos que enseriarnos en este tema. Y bueno, antes de ir a la pausa, Guillermo, te quería comentar otra noticia que hemos publicado, y es que los centros comerciales ya están listos, especialmente los del interior, para el Panamá Black Week 2023. Tú sabes que el Panamá Black Week 2023 es una iniciativa de los centros comerciales panameños. Esto no es el Black Friday. El Black Friday se da en noviembre. Claro, es otra cosa. Sí, Panamá Black Week es toda una semana de ofertas que se va a dar. Y lo que te quería comentar es que, como ha ocurrido en otros años, se va a desarrollar en el interior del país, además de la ciudad de Panamá. Sí, hay varios centros comerciales del interior del país que se han preparado para este evento. El evento se va a desarrollar del 26 de septiembre al 2 de octubre. Claro, se busca el mercado local, ¿no? No, pero también se espera que vengan unos 12,000 turistas de compras durante esa semana. ¿De dónde? ¿De Centroamérica? Bueno, se han confirmado grupos que vienen de Costa Rica, de Argentina y Brasil. Ahora, si yo digo Costa Rica, Argentina y Brasil, señores, piensen lo siguiente: altos impuestos de valor agregado. Yo te iba a contar eso, ¿sabes? Sabes que yo vi un video este fin de semana de alguien que estuvo en Venezuela, estuvo en un almacén que se llama Multimax, y me llamó la atención la enorme cantidad de marcas como Premier y otras que vemos aquí en Panamá, en lugares... Son panameñas, para que sepan. Pero, sí, pero montones de televisores, y todos al mismo precio que acá. En dólares, por supuesto, sí, porque se vende en dólares. Entonces me quedé pensando que ya no necesitas... hay alguna zona libre en Venezuela que le está yendo muy bien, porque algún lugar deben tener para embarcar, porque todos esos productos, esos nombres, yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Esas no son marcas como LG o como Sony, sino que tú vas a China, Hitler va a China y dice, mira, yo quiero establecer una tienda de electrodomésticos y mi marca se va a llamar Capital. Y yo quiero que me hagas 100,000 acondicionados, 200,000 refrigeradoras, 30,000 televisores de diferentes cosas, y me los mandan en contenedores para allá, para tal lado. Y Hitler comienza a vender los televisores y las cosas Capital, sí, y ahí están, y todos son chinos, pero así es que funciona. Tú pagas la marca, tú registras la marca, se la da a ellos la ponen. Pero eso tiene que llevarlo a alguna zona libre donde distribuyeron. Parece que en Venezuela hay una zona libre que está funcionando muy bien. No, la zona libre de Venezuela es la de Colón. Lo dijiste tú, no lo dije yo. No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. No, pero volviendo al tema tuyo. No, y eso no es malo, ese es el trabajo de la zona libre, distribuir mercancía. No, lo que te estoy diciendo es que le está yendo bien. Está yendo bien. Por supuesto, a la zona libre encontraron el nicho de mercado. Encontraron el nicho de mercado. No tenemos la estadística del año porque pues el INEC les va a ir bien, seguro les va a ir bien, porque encontraron finalmente donde ya no es Colombia, Venezuela. Le estamos vendiendo a Venezuela, que es lo que había que hacer. Y lo que tú acabas de decir es lo correcto. En el contrario, ¿quién nos puede comprar? Argentina es un desastre para comprar electrodomésticos, y tenemos 3 vuelos diarios de Buenos Aires a Panamá. 3. Sí, señor. Así que hay que decirle a los tipos, y de Uruguay también, que se les complica. Hey,
Lo que Vengan pasa es que en acá. muchos de esos países la tasa de impositiva, el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado o el ITBMS, como lo conocemos en Panamá, es de 20, 17, 15, 16, 17 y 21% en algunos casos. Entonces usted tiene países donde lo están friendo en impuestos, tráetelos para acá, que vengan a comprar acá y que se lleven su cosa, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la pausa, ¿no? Don Hitler. Y regresamos con Hitler, el cigarrista del capitalfinanciero.com. Guillermo, vamos a tocar un tema que, mira, para esta semana continúan las negociaciones de la comisión. Bueno, no son negociaciones en realidad, son reuniones para evaluar el desempeño económico del país, la situación de algunos aspectos como la inflación, el costo de vida, para determinar si es necesario o no hacer un aumento del salario mínimo. Bien, hasta la semana pasada no había ninguna posición firme en la mesa, pero ya la semana pasada los trabajadores, los sindicatos plantearon que se necesita un aumento que lleve el salario mínimo a los 1.500 balboas mensuales, $1.500 mensuales. Yo no creo que la economía esté para eso. O sea, eso sería duplicar el salario mínimo actual. Y ojo, puede ser que eso es lo que necesita un trabajador para sustentar. Repite, ¿cuál fue la propuesta? $1.500 mensuales. ¿De salario mínimo? Salario mínimo. Entonces, ¿Esto pues, es en serio? Esto, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tú sabes que me recuerda a eso, ¿no? Cuando el colegio de periodistas, creo que era el colegio, donde querían hacer una ley de periodismo y en la cual los medios de comunicación se obligaban a pagar mínimo $1.000 al que entraba al medio. Bueno, como una especie de salario mínimo obligatorio en una ley que no tiene nada que ver con eso. Yo te puedo decir lo que va a pasar con esta propuesta. Con esta propuesta lo que va a pasar es absolutamente nada. Claro, no tiene nada. ¿Por qué? Porque obviamente el sector empresarial se va a oponer a un aumento de esa magnitud, que es del 100% prácticamente, lo que existe actual. Recordemos que el salario promedio, mínimo promedio en el país es de $725. O sea, $1.500, más del doble. O sea, tendrías que aumentar otros $725 y quedarías en 1.450 y te faltarían todavía 650 más para llegar a los 15.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo si yo lo entiendo, Guillermo, hay que entender, esto es de alguna forma los trabajadores lo ven como una negociación, ¿verdad? Y en una negociación, ambas partes ponen en la mesa sus aspiraciones, normalmente exageradas. Normalmente los trabajadores ponen una solicitud de ingreso, de aumento significativamente alta, y los patronos o no ofrecen nada o ofrecen un aumento escuálido. Y se supone que eso permite a largo plazo, en la teoría de la negociación, ir acercando posiciones y rebajando estas. Pero el problema cuando se ponen solicitudes de aumento tan altas es que no hay forma de llegar a un punto medio. ¿Me explico, Guillermo? Sí, no. Mata la negociación. ¿Y qué es lo que vas a terminar haciendo? Vas a terminar entregándole la decisión al gobierno, que tú mismo te quejas que representa a los empresarios. ¿Me explico? Si tú sabes que el gobierno de alguna forma representa o está vinculado, tiene una vinculación con los empresarios, bueno, tendrías que evitar que la decisión final la tome el gobierno, porque no te va a favorecer, ¿verdad? Entonces, mira, hay que ser inteligente en este tipo de negociaciones, hay que tener visión de largo plazo y hay que entender. Yo, por ejemplo, entendería que me dijeran los trabajadores, mira, un trabajador promedio necesita un ingreso promedio de $1.500 para vivir. Bien, pero en este momento estamos en $725, llevémoslo a 900.
tú sabes, y te planteas la negociación en tramos. Es decir, bueno, este año vamos a subir a 900 o a 800, que ya es bastante, sería así. Mira, si tú aumentas y de 725 a 800 dólares son 75 dólares de aumento, pero si tú lo aumentas a 850 son 125 de aumento, un aumento significativo, me explico. Todo aumento que va más allá de 100 dólares es bastante y te cambia la vida. Ahora, ¿cuál es la situación con estos tipos de aumentos? Lo primero es que el aumento te sirve los primeros meses, pero después te copas nuevamente el salario. Esa es la realidad. Todos hemos recibido aumento, todos los que hemos recibido aumento en un momento determinado decimos, wow, me aumentaron 200 dólares, me aumentaron 100 dólares, me aumentaron 150 dólares y ahora sí voy a tener una economía más holgada. Y bueno, pasa el primer mes, pasa el segundo mes, pero al tercer, cuarto, quinto, sexto mes ya tú tienes esa capacidad de compra adicional copada. Ya la copaste nuevamente y vuelves a estar en situación de estrés financiero. Esa es la realidad. Esa es la realidad del trabajador y de todas las personas, incluyendo las personas de alto perfil económico. Si un gerente de un banco recibe un aumento, él va a gastar en función de ese aumento y pronto, muy pronto, va a copar esa capacidad. Esa es la realidad de la vida, Guillermo, la hemos experimentado todos los que hemos recibido algún aumento en algún momento. Entonces, yo lo que digo es que estas negociaciones hay que abordarlas inteligentemente. Yo entiendo la posición de los trabajadores. Se supone que se necesitan por lo menos 3 salarios mínimos para que un trabajador pueda mantener su hogar decorosamente. Un trabajador. Ahora, ¿de dónde parten muchas veces estas conversaciones en la mesa del salario, en la comisión de salario mínimo? Bueno, que en un hogar normalmente hay 2 personas y si las 2 personas trabajan, como dijo el ilustre ministro de vivienda, pues pueden comprar una casa, tener carro y vivir holgadamente. Si las 2 personas ganan un salario mínimo. Por supuesto, si hay 2 personas en el hogar que ganan salario mínimo, van a tener un ingreso aproximado, si por ejemplo es en la zona 1, de $1,450 entre los dos. $1,450 rondan cerca de los 1,500 que están pidiendo los trabajadores. Pero ojo, en este momento, en la economía que tenemos, la mayoría de la gente no está recibiendo salario mínimo. El 56% de la población económicamente activa se dedica a labores informales. Entonces, no podemos decir que esas personas están recibiendo $725 de salario mínimo. Incluso quienes trabajan en empresas formales, ahora muchas personas trabajan por los servicios profesionales y no llegan a los 725. Ojo, Guillermo, en teoría nadie debería ganar menos de $725 al mes, pero bueno, este es un mercado libre, oferta y demanda, y la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra y se paga como cualquier otra. Libre oferta y demanda. Si hay mucha gente desempleada, los patronos aprovechan la situación para ofertar menos salario por el mismo trabajo. Eso es la realidad de la vida. Entonces, nosotros podemos querer cambiarlo todo y decir que esto no es así, pero Guillermo, así se mueve la economía panameña. Pero bueno, hay que ver cómo va a terminar esto, pero yo te digo la verdad, esos $1,500 que serían más bien una postura de negociación, ¿no? Tú sabes, cuando yo digo una postura de negociación, es que yo lanzo una propuesta y luego, esa no es mi meta final, esa es una propuesta para poder negociar, reducir esa propuesta y llegar a un punto que es el que a mí me interesa. ¿Cuál es el que le interesa a los trabajadores en este momento? No sé exactamente, no he estado presente, nosotros no hemos estado, digamos, en otras oportunidades con menos protestas en la calle. Podríamos palpar más fácilmente, porque uno iba a la mesa de negociación, conversaba con trabajadores, empresarios,
y se hacía una idea de lo que se estaba negociando, conversando. Ahora también había una agenda que el Ministerio de Trabajo publicaba, Guillermo, con todos los datos de dónde, cuándo y se iban a realizar las reuniones. ¿Me explico? Te decía, reunión número 3 para escuchar todo lo referente al índice de precio al consumidor. Expositor INEC. La reunión se va a dar en la sala de reuniones del Ministerio de Trabajo o en la sala de reuniones de la Contraloría General de la República. ¿Me explico? Y entonces ya el periodista sabía dónde se iba a dar la reunión y se apersonaba para conversar con los actores principales, ¿no? Entonces yo lo que veo, Guillermo, es que aquí no va a haber acuerdo y al final le va a tocar al gobierno definir el próximo salario mínimo. Y yo le diría al gobierno que revise bien las cifras. Mira, ¿y por qué hay que revisar bien las cifras? El último, mira, el sábado al mediodía se dio un hito importante, Guillermo. El sindicato y la empresa Minera Panamá, el sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá, UTRAMIPA, y la empresa Minera Panamá llegaron a un acuerdo para la nueva convención colectiva. Y el aumento para los próximos 4 años es de 17%. Sí, obviamente es un aumento escalonado. En 4 años se concluirá el 17%, pero es importante porque, tú me entiendes, al final se está reconociendo que los trabajadores necesitan un mayor ingreso para hacer frente a una situación que es real. Todo se ha encarecido, Guillermo, todo se ha encarecido. El IPC ha subido, en Panamá todavía se mantiene en 1.9, pero el IPC de alimentos sí es sumamente alto, es de 10%, 2 dígitos. Y aquí lo que se trata es de que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha restaurado. Y esto es importante porque, vuelvo a repetir lo del círculo vicioso y círculo virtuoso, porque cuando el trabajador recibe más ingresos, ¿qué es lo que hace el trabajador? Compra, gasta. El trabajador panameño no ahorra. En general, nosotros no ahorramos. Y cuando el trabajador panameño recibe un aumento, lo que hace es gastarlo en las cosas que necesita, en los bienes y servicios que requiere para vivir y tener una mejor calidad de vida. Muchas veces esos aumentos se gastan en ¿qué, Guillermo? En pagarle a los hijos una escuela privada, por ejemplo. Muchas veces esos aumentos también se gastan en comprar nuevos electrodomésticos porque los que tenías ya no funcionan bien. Muchas veces esos ingresos se gastan en una remodelación de la vivienda y todo eso genera una derrama económica que beneficia a muchos sectores, pero que también obligan a la empresa privada a contratar más personal. Entonces, esto es importante, esto es muy importante. Mira, ese aumento de 17% pactado entre trabajadores y la empresa Minera Panamá, entre el sindicato de trabajadores y la empresa Minera Panamá, ¿dónde se va a ver, Guillermo? En las economías de Antón, Penonomé, Natá, Aguadulce. En esas economías tú vas a ver un crecimiento del gasto y en el interior en general tú vas a ver un crecimiento del gasto de la población porque él trabaja, vas a ver gente comprando vivienda, vas a ver gente comprando autos, porque si sus ingresos mejoran, ellos simplemente van a tener más dinero para hacer esas compras. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que tener presente, Guillermo. Mira, Guillermo, finalmente yo quería abordar un tema más internacional, que yo sé que en Radio Ancon siempre le prestamos... Dame un minuto para agregarte una cosa. Es que me llamó mucho la atención ese acuerdo que dijiste entre Minera Panamá y estos trabajadores. Yo recuerdo, Hitler, en la época en la que Suntrax, pues, se la pasaba cerrando la Panamericana, exigiendo a la minera que contratara gente afiliada al Suntrax e incluso que el Suntrax estuviera presencia en la minera. Es muy raro, y tú me dirás si es cosa hasta contradictorio, que ahora se hable de que, pues, lo que hay es que cerrarla porque es un peligro, un desastre, el contrato, no sé qué, cuando en realidad había otro discurso hace nada más unos 10 años, 5 años. Bueno, me equivoco.
Lógicamente las situaciones cambian y o los frente a esos intereses. cambios, frente a esos cambios la gente también cambia de posición, ¿no? Yo lo que te quiero decir, Guillermo, al final, mira, Joe Biden, quiero tomarme estos últimos minutos para hablar de la visita de Joe Biden a Vietnam. Joe Biden asistió a la cumbre del G20 en Nueva Delhi, que fue todo un éxito para India. Increíble eso. El G20 se reunió en India y para la India fue todo un éxito la cantidad de presidentes que asistieron y la calidad, obviamente. Dos ausencias importantes, la del presidente Putin, por razones obvias, y la del presidente Xi Jinping de China. Aunque China estuvo representada por el primer ministro, que es una figura, ¿sabes? Él es quizás, digamos, el número 2 en la estructura de gobierno chino. Una figura muy respetada en China, el primer ministro, y bueno, él estuvo allí representando al gobierno de la República Popular China. Y se dio una declaración final en la que se llama pues al no uso de la violencia sin mencionar a Rusia, sobre el no uso de la violencia para tomar control de territorios de otros países, etc. Esta cumbre del G20 estuvo muy protagonizada por los países en desarrollo, no solo, o sea, los países del sur, digamos, global, ¿no? Ahí está Brasil, ahí está otros países, Sudáfrica, que ejercen un peso muy grande, ejercen una fuerza muy grande en estos grupos de organizaciones. El G20 es básicamente una organización que busca potenciar el crecimiento económico, el intercambio comercial entre los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, pues en esta ocasión se abordó el tema de Ucrania y bueno, ahí estamos. Pero para India fue todo un éxito el evento, no hubo ningún incidente, se logró una declaración final que solo tuvo un voto negativo, que fue el de Rusia, obviamente, y 3 abstenciones, pero al final, ¿qué es lo que pasa, Guillermo? Tenemos que tener estos vasos comunicantes, porque si no el mundo se va a convertir en un infierno. Y lo que no se puede aceptar es que volvamos a dividir el mundo en dos o en 3. Porque yo no sé si tú recuerdas cuando decíamos que había un tercer mundo. Bueno, la gente no le paraba bolas a eso del tercer mundo, pero el tercer mundo, la aplicación es que el primer mundo era el mundo desarrollado de Occidente, ¿no? Europa y Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y luego estaba el segundo mundo, que era el mundo socialista, donde pues no había ese nivel de desarrollo económico, pero la calidad de vida era bastante buena y aceptable para lo que habían tenido muchos de esos países. Y luego estaba el tercer mundo, en el que estábamos nosotros, los pobres de la tierra, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir, mi querido Guillermo, es que estos vasos comunicantes, estas relaciones son importantes. Ahora, después de estar en Nueva Delhi, el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajó a Vietnam, específicamente a Hanoi. Y mira, Guillermo, muy importante. El presidente, estas son de las cosas de las que acabamos de hablar, Guillermo, las contradicciones que se dan en la vida, ¿no? ¿Con quién se reúne el presidente Biden? El presidente Biden se reúne con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam. ¿Qué te parece? Claro, porque como la cosa está medio fufuruca ahí entre Vietnam y China, alguien le dijo, es que este es el momento para agitar esa agua. El señor este se llama Nguyen Phu Trong. Y Nguyen Phu Trong y Joe Biden acordaron elevar las relaciones entre entre Estados Unidos y Vietnam a un nivel de aliados estratégicos. Pero es curioso, pero mira, para que tú veas cómo es Estados Unidos.
Joe Biden, en este caso, va en la misma línea de relación con Vietnam. Sí, sí, lo que hizo Nixon. El siguiente escalón de donde le había dejado Trump. O sea, que para que la gente sepa, te puedes llamar Pato Donald y Estados Unidos tiene una política internacional igual, no importa qué partido sea. Sí, pero esto me recuerda, mira, Guillermo, esto me recuerda cuando Nixon estableció relaciones diplomáticas con China. O sea, y los lazos económicos se elevaron a niveles insospechados y se dejó atrás todo el discurso del enemigo, ¿no? Bueno, ahora está pasando con Vietnam. Vietnam, recordemos que Vietnam tuvo una larga y cruenta guerra con Estados Unidos, heredada de los franceses, porque los norteamericanos apoyaron a los franceses en su esfuerzo por retener a Vietnam como una colonia en el sudeste asiático. Los financiaron esa guerra franco-vietnamita, pero cuando los franceses se retiran, en vez de Estados Unidos retirarse, decide, por razones de la Guerra Fría, quedarse y dar la batalla contra el comunismo internacional. Bueno, perdieron. Después de más de 20 años de guerra y cientos de miles de muertos para Estados Unidos y millones de muertos para Vietnam, perdieron. Se fueron estrepitosamente, ¿no? La gente colgaba los helicópteros que salieron de la embajada a último momento, en la embajada de Estados Unidos, y resulta que ahora, tantos años después, pues no solo se han restaurado las relaciones diplomáticas que se normalizaron en 1994, sino que ahora, Guillermo, ahora, Vietnam va a ser el aliado estratégico de Estados Unidos para, digamos, sacarle un poco la tabla a China, para mover muchas fábricas. Se han movido muchas fábricas a Vietnam, de China, porque Vietnam, China se ha convertido en un país caro para producir muchas cosas, porque es un país que ha dado un salto económico muy grande, obviamente, pero también porque China se ha ido orientando cada vez más hacia una sociedad de consumo, ya no solo de producción industrial, sino de consumo. Y lo que está pasando es que muchas fábricas que ya no pueden producir en China tan barato como antes lo hacían, se han ido moviendo a Vietnam y a otros países del sudeste asiático. Laos, Camboya, Tailandia, etc. Bien, esa es una tendencia que se va a mantener y que se va a reforzar con esta alianza entre Estados Unidos y Vietnam. Así es que esto es muy importante y que no lo perdamos de vista, porque vamos a ver muchos productos ahora que en vez de Made in China van a decir Made in Vietnam y van a tener cada vez una mayor calidad. Pero al final, ¿qué es lo que puede pasar? Lo mismo que pasó con China. Vietnam se desarrolle, llegue a un punto de ya no solo producir para otros, sino tener sus propias tecnologías, y vamos a ver una situación igual que la que se da con China hoy. Así que eso es lo que presagio, porque estos señores de Vietnam, Japón, China, Corea, todos han usado el mismo patrón. Reciben las fábricas extranjeras, aprenden a producir y luego producen su propio producto y los exportan para competir con los que inicialmente le brindaron el know-how. Ese es el problema. Don Hitler Cigarrista, gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho y nos hablamos la otra semana. Un abrazo, Guillermo. Hasta luego. Era el Capital Financiero con su director, el periodista Hitler Cigarrista. Vamos a la pausa, don Diego Hurtado, y regresamos. Soleada la vía calle 50, despejada. Ya se abrieron las vías, así que seguimos con más en la mañana en Compo Radio.